En este video vamos a hablar sobre las dificultades del aprendizaje, los grados de las mismas, los subtipos que se agrupan en 5 tipos. Primeramente, comenzamos con un concepto. La definición de dificultades del aprendizaje se propuso en 1981, pero fue modificada por el Comité Nacional para los Trastornos del Aprendizaje en 1989, de tal manera que dejó la siguiente definición. Las dificultades del aprendizaje son un conjunto heterogéneo, es decir, tanto en hombres como en mujeres, de alteraciones en las capacidades de lectura, de escritura, cálculo, razonamiento cognitivo general. Aquellas personas que llegan a presentar alguna dificultad en algunos aspectos, ya se está hablando de tener una dificultad para aprender. El término es aplicado a trastornos que muchas veces la causa puede ser intrínseco en el individuo. Generalmente se asocia a las anomalías del sistema nervioso. Las dificultades del aprendizaje pueden darse a lo largo de la vida, si bien mayoritariamente se presenta antes de la adolescencia y en el curso de procesos educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje, formales e informales, escolares y no escolares, en los que interfieren o impiden el logro del aprendizaje, que es el objetivo fundamental. No obstante, distinguiremos formando parte de las dificultades del aprendizaje a varios problemas que participan entre sí del hecho innegable de sus dificultades para aprender de forma óptima, es decir, con eficiencia, en el tiempo establecido y sin el concurso de esfuerzos humanos y materiales extraordinarios, pero que presentan diferencias sustantivas en la explicación causal, en los procesos y en variables psicológicas afectadas y en las consecuencias para los alumnos, su familia y la escuela. De modo que las diferencias del aprendizaje integrarían 5 grupos diferenciados. El primero son los problemas escolares, el segundo, bajo rendimiento escolar, el tercero, dificultades específicas del aprendizaje, el cuarto, trastornos de déficit de atención con hiperactividad y el quinto, discapacidad intelectual límite. Las dificultades del aprendizaje deben partir de la formulación de los principios básicos que recojan aquellos aspectos sobre los que existe un acuerdo generalizado. Las dificultades en el aprendizaje forman parte de la psicología de la educación y de la psicología de la instrucción y constituyen una parte de la aplicación profesional que entrañan la psicología escolar y la psicopedagogía. A continuación, vamos a ver los subtipos de las dificultades del aprendizaje. Dentro de los subtipos de dificultades en el aprendizaje, si imaginamos un continuum representado por factores patológicos personales, factores definidos por la interacción persona-ambiente y factores ambientales, en el cual en un lado se sitúan las condiciones personales, en el otro las condiciones ambientales y en el centro los factores debido a la interacción de ambos, podemos diferenciar a los alumnos con dificultades en el aprendizaje según las posiciones que ocupen en dicho continuum, a tenor de la valoración que cada uno de ellos merezca en función de 3 criterios. Gravedad. Considerada desde la perspectiva de la persona que presenta la dificultad, no se trata, por tanto, de una consideración estadística ni de coste social. Aquí la calificación de grave implica importancia del problema, ausencia de posibilidad de remisión espontánea y necesidad de intervención externa especializada. La afectación indica el carácter predominante del problema dadas las áreas personales, procesos, funciones, conductas afectadas, estrechamente vinculada a la gravedad, y la cronicidad, que se refiere al tiempo de duración del problema e indica las posibilidades de recuperación espontánea o mediante la intervención especializada desde diferentes perspectivas, psicopedagógica, psicoterapéutica, médica, psicosocial. De acuerdo con ello, se distinguen 5 tipos o grupos que irían de menor a mayor gravedad, de menor a mayor afectación y de mayor a menor cronicidad.
Bueno, el tipo 1 en el que se incluirían a los alumnos con problemas escolares debido a factores externos al alumno que les afectan de modo coyuntural y que remiten de forma espontánea o bien mediante acción tutorial. Se trata, por tanto, de problemas considerados como leves que no afectan de forma dominante al alumno y de carácter reversible. El tipo 2 se trata de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar. Las causas son, a primera instancia, externas al alumno, si bien frecuentemente suelen combinarse con características personales que incrementan su importancia. Son problemas de moderada gravedad y afectación personal, procesos psicolingüísticos, motivación, metacognición, aunque recuperables si se dan las necesarias atenciones educativas, escolares y familiares. El tipo 3 incluye aquí a los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, cuya causa originaria es independiente de las condiciones ambientales, pero su desarrollo y el grado de importancia que adquieren si están estrechamente vinculados a factores educativos. Las dificultades específicas del aprendizaje son de gravedad moderadamente alta en la medida en que no remiten de forma espontánea y que requieren atenciones educativas especiales prolongadas. La afectación es también moderadamente alta, ya que no son dominantes las áreas personales afectadas y son recuperables mediante programas de intervención temprana adecuados y adaptaciones curriculares individualizadas y específicas. En el tipo 4 se encuentran los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Este es un trastorno que se debe a factores personales de carácter grave que frecuentemente se combinan con respuestas inadecuadas del entorno. Cuando esto ocurre, la gravedad del trastorno se incrementa severamente y las áreas personales afectadas son varias e importantes, y no obstante, con el adecuado tratamiento médico, farmacológico y psicoeducativo, la cronicidad del problema disminuye significativamente. El tipo 5 se encuentra en los alumnos con discapacidad intelectual límite, debido a causas personales graves que afectan a áreas dominantes de modo profundo y que tienen un carácter crónico, es decir, que mediante la estimulación ambiental se consiguen notables avances, pero difícilmente la remisión total del problema. Las dificultades en el aprendizaje provocadas por los problemas escolares se manifiestan como dificultades en el aprendizaje de carácter inespecífico, limitadas en el tiempo y en las áreas y contenidos afectados, que pueden presentarse durante todo el transcurso escolar, pero preferentemente lo hacen en los últimos cursos de la educación primaria. Se trata de problemas considerados como leves, no afectan de forma dominante al alumno y de carácter reversible. Los alumnos con problemas escolares suelen presentar dificultades de aprendizaje inespecíficas, es decir, que aparecen vinculadas a contenidos y materias concretas que pueden variar de unos alumnos a otros. Los alumnos con problemas escolares presentan un desarrollo intelectual y un historial académico normalizado, solo de manera puntual en un tiempo en relación a una materia o contenidos concretos y o circunstancias escolares determinadas. Los alumnos con problemas escolares no se caracterizan por presentar alteraciones o déficit en procesos y o procedimientos psicológicos básicos. No tienen un CI bajo ni ninguna otra deficiencia de capacidad, y solo de forma ocasional y en relación de tareas y contenidos, situación de aprendizaje determinados, pueden mostrar deficiencias. Los problemas escolares afectan de modo leve y puntual al aprendizaje de conocimientos y de procedimientos, y también a la rapidez con la que se llevan a cabo dichos aprendizajes. La consecuencia escolar de estos problemas es que los alumnos rinden por debajo de su capacidad y que, si son ignorados y no remiten, las consecuencias para el alumno y para el sistema educativo pueden ser muy importantes. Los trastornos escolares provocados por el bajo rendimiento escolar se manifiestan como dificultades en el aprendizaje de carácter inespecífico. La inespecificidad no les resta importancia, solo es indicativa de la presencia de diferentes factores que interactúan para su aparición y de que suelen afectar a varias áreas y contenidos escolares, si bien es en lectura, escritura y matemáticas donde son más graves. Hay una inadaptación escolar que con frecuencia derivan en indisciplina y problemas de comportamiento. Son dificultades en el aprendizaje que afectan a todas las áreas y contenidos escolares, aunque en mayor medida en unas que otras, dependiendo de los procesos y procedimientos psicológicos implicados en ellas.
Las dificultades específicas en el aprendizaje provocadas por las dificultades específicas se presentan como retrasos en el desarrollo neuropsicológico que afectan de modo predominante a áreas del hemisferio izquierdo que se ocupan del procesamiento verbal, áreas del hemisferio derecho que se encargan del procesamiento no verbal y áreas del lóbulo frontal y prefrontal que se ocupan del procesamiento ejecutivo, es decir, de funciones de control y coordinación. Estos retrasos condicionan el desarrollo de procesos, funciones y procedimientos perceptivos psicológicos directamente implicados en aprendizajes básicos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad constituye el tipo 4 de los que integran las dificultades en el aprendizaje. Por tanto, se trata de una dificultad que se debe a factores personales de carácter grave que frecuentemente se combinan con respuestas inadecuadas del entorno. Cuando esto ocurre, la gravedad del trastorno se incrementa severamente. Las áreas personales afectadas son varias e importantes. No obstante, con el adecuado tratamiento, la cronicidad del problema disminuye significativamente. En la actualidad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad vuelve a ser objeto de atención preferente, diagnosticándose a veces con extrema ligereza debido a que algunas de sus características más sobresalientes suelen darse también en otros trastornos, aunque con mucho menos gravedad. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un término específico que se refiere a un grupo de trastornos escolares y no escolares que se manifiestan como dificultades significativas para el aprendizaje y la adaptación familiar, escolar y social. Puede darse a lo largo de toda la vida de la persona, pero se manifiesta de forma particularmente álgida en el periodo vital comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. Este trastorno es intrínseco a la persona que lo padece, es decir, que es debido a una alteración neuropsicológica que provoca disfunciones en los mecanismos de control ejecutivo del comportamiento, que afecta de modo directo a los procesos psicológicos de atención sostenida, de memoria de trabajo, autorregulación de la motivación y el afecto, internalización del lenguaje y procesos de análisis y síntesis directamente implicados a las tareas de enseñanza, aprendizaje y adaptación escolar. Puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos o con influencias extrínsecas, pero no es el resultado de estas condiciones o influencias. La discapacidad intelectual límite es el tipo 5 de los que integran las dificultades del aprendizaje. Se trata de un retraso en el desarrollo grave que afecta a la persona de modo dominante en procesos y funciones psicológicas que son fundamentales para el aprendizaje y la adaptación. Y lo hace con un carácter crónico, es decir, que mediante la experiencia y estimulación ambiental se consiguen notables avances, pero no la remisión total del problema. Las personas con discapacidad intelectual límite suelen llegar a ser independientes para cuidar de sí mismos, a pesar de que su ritmo de desarrollo es más lento de lo habitual. La discapacidad intelectual límite es un término que se refiere a trastornos que se manifiestan como dificultades significativas para la adaptación y los aprendizajes escolares. Puede estar presente desde el nacimiento y darse a lo largo de la vida, si bien mayoritariamente se presenta en la infancia en el curso de los procesos educativos intencionales de enseñanza y aprendizajes, en lo que interfiere o impide el logro del aprendizaje, que es el objetivo fundamental. Estos trastornos son intrínsecos al alumno debido presumiblemente a una alteración o disfunción neurológica que provoca retrasos y alteraciones en el desarrollo de funciones psicológicas y un CI bajo, directamente implicados en el aprendizaje y la adaptación al medio. La interacción de la persona con el entorno puede constituir una condición que disminuya o aumente significativamente los efectos de la discapacidad.